Entonces, bueno, en este caso, pues yo la dibujé casi como una papita, por decirlo así. Pero no es como que esta superficie pues tenga esta curva, sino que es una idea, ¿verdad? Como una representación. Pero podríamos dibujarla también de esta manera. Un poco más como recto, iría algo como por acá, algo así. También la podemos dibujar así. Bueno, ahí va a depender como eh, la creatividad de cada uno para visualizar estas formas. Ahora, con respecto con la paraboloide elíptica. Entonces ahora vamos con, sigue hiperboloide de una hoja. Entonces vamos a colocar aquí hiperboloide de una hoja. Entonces, como el nombre lo dice, eh, las trazas que nosotros siempre estamos dibujando, pues en su mayoría van a ser hipérbolas. Entonces de ahí el nombre de hiperboloide. Hiperboloide de una hoja. Y para este caso, entonces, la ecuación estándar para un hiperboloide de una hoja es x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado menos z al cuadrado sobre c al cuadrado, y esto va a ser igual a 1, donde a es mayor que 0, b mayor que 0 y c mayor que 0. Bueno, realmente los valores C como que no importan mucho, porque al final cuando estemos buscando los vértices, sabemos que vamos a tener que buscar pues eh, bueno, como está centrada en el origen, pues vamos a tener que buscar los vértices de cada hipérbola, la distancia, en este caso en valor absoluto del valor A, B o C, según corresponda. Entonces, en este caso, pues vamos a hacer un ejemplo. Vamos a dibujar una hipérbola. Solamente voy a dibujar pues las parábolas. Recordemos que cuando nosotros estamos pues trazando la gráfica de una hipérbola, pues también buscamos las asíntotas. Pero en este caso, pues únicamente nos vamos a enfocar en las parábolas. Entonces, supongamos que tenemos el siguiente caso. X cuadrado sobre, lo voy a dejar ya expresado en los números al cuadrado. 2 al cuadrado más y al cuadrado sobre 2 al cuadrado menos z al cuadrado sobre 3 al cuadrado. Y esto va a ser igual a 1. Entonces, cuando nosotros empezamos a buscar cómo graficar, perdón, denme un momento. Bueno, les decía, cuando nosotros empezamos a intentar a graficar esta superficie, tenemos que buscar las trazas. Entonces, vamos a trabajar con la misma idea que hicimos el viernes. Vamos a hacer como un cuadro y enfocarnos en los planos. Entonces, aquí pues voy a hablar sobre un determinado plano y decir que voy a buscar la traza en el plano XY, y eso significa que tengo que hacer z igual a 0. Entonces, si hago z igual a 0, pues me va a quedar x cuadrado sobre 2 cuadrados más y cuadrado sobre 2 cuadrados. Esto es igual a 1. En este caso, pues yo podría, como son el mismo denominador, multiplicar todo por 4 y me va a quedar x cuadrado
más y cuadrado es igual, bueno, lo voy a dejar siempre como 2 cuadrados. Esto sería un círculo. ¿Ok? No necesariamente va a ser un círculo en todos los casos, puede ser que sea una elipse, dependiendo cómo sean los denominadores de las x y y, o bueno, de las otras variables según corresponda. Todas estas gráficas que hemos hecho prácticamente se han estado desarrollando con respecto o verticalmente al eje o paralelamente al eje de la z. De esa forma lo hemos estado considerando. ¿Qué quiero decir? Que por ejemplo aquí en esta ecuación estándar, en algún momento no necesariamente la z, o sea, la fracción donde está la z va a ser negativa. Puede ser que hay algunos casos donde tengamos x cuadrado sobre 4 más z cuadrado sobre 16 menos y cuadrado sobre, por ejemplo, 9 igual a 1. Entonces, en este caso, pues, en este caso esta hipérbola de una hoja estaría abierta con respecto al eje de la y. Ahora, en el ejemplo que estamos haciendo, va usted a observar que la hipérbola, perdón, la hiperboloide, pues está abierta con respecto al eje de la z. Bueno, entonces ya he encontrado la traza para el plano XY. Vamos a buscar ahora la traza para los planos XZ. Entonces, para el plano XZ tenemos, vamos a ver, XZ. Tenemos que vamos a hacer Y igual a 0. Entonces, si hacemos Y igual a 0, me va a quedar X cuadrado sobre 2 cuadrados menos Z cuadrado sobre 3 cuadrados igual a 1. Entonces tenemos x cuadrado sobre 2 cuadrados menos z cuadrado sobre 3 cuadrados igual a 1. Y si buscamos la traza en el plano YZ, estamos diciendo que vamos a hacer x igual a 0. Entonces hasta al final me va a quedar y cuadrado sobre 2 cuadrados menos z cuadrado sobre 3 cuadrados. Y esto va a ser igual a 1, ¿verdad? Entonces ahora pues vamos a buscar, a graficar pues todas estas formas. En este caso son hipérbolas, ¿verdad? Que abren hacia los lados. Estas dos son hipérbolas. Y yo, bueno, consideraría que serían las primeras que tendríamos que dibujar. ¿Por qué? Porque en todo caso, en el caso del círculo, de la traza en el plano XY, pues únicamente me va a servir para como orientar una pequeña curva o la unión de las hipérbolas en este caso con respecto al plano XY. Pero de ahí casi toda la forma de esa superficie la van a determinar las dos hipérbolas. Entonces vamos a buscar nuestro sistema coordenado. Bien, entonces en este caso estamos, bueno, tratando con, vamos a graficar pues las hipérbolas en el plano XZ. Vamos a graficar esta hipérbola. Entonces, ¿dónde estarían los vértices? Como estamos hablando que todo esto está centrado en el origen, entonces los vértices este, para esta hipérbola, pues estarían ubicados en el eje de las X, ¿verdad? Con una distancia de, en este caso, 2 unidades. 2 unidades hacia el eje de los X positivos y 2 unidades con respecto al eje de las X negativas. Entonces,
estamos hablando de esto. Entonces, este vértice va a estar ubicado en esta parte y el otro aquí. Bueno, entonces, en este caso, usted tendría que hacer como una representación de las hipérbolas. Ahora, las asíntotas nos pueden ayudar para darle mejor forma a las hipérbolas. Pero en este caso, pues, va a estar complicado estar dando tantos valores. O podemos asignar algunos valores, por ejemplo. Vamos a ver. Tengo x cuadrado sobre 4 menos z cuadrado sobre 9 igual a 1. Entonces, por ejemplo, si z es igual a 3, entonces aquí me quedaría 9, me quedaría negativo 1 toda esa fracción. Pasaría al otro lado y me quedaría x cuadrado sobre 4 igual a 2. X cuadrado es igual a 8. Entonces, tendríamos que calcular la raíz cuadrada de 8. Vamos a buscar aquí raíz cuadrada de 8. Me da 2.88. X es más o menos 2.88. Entonces ya con estos datos me puedo dar una idea. Vamos a ver. Entonces en la z, que es 3, x tiene que ser 2.88. Entonces va a estar cerca de las 3, de 3 en la x. Entonces va a quedar como por acá. Y el otro punto, pues igual, va a quedar como por este punto. Ahora, si hacemos la misma situación, nos va a quedar un poquito más arriba. Si hacemos la misma situación con negativo 3, entonces vamos a obtener el mismo valor, solamente que aquí va a ser hacia abajo y en el otro caso también. Vamos a ver. Algo así. Entonces ahora unimos estos puntos y vamos a tener ya las dos parábolas. Ahora, si trabajamos las otras hipérbolas, ahora vamos con el plano YZ. Entonces, en el plano YZ, pues la información es casi igual. Los vértices van a estar a una distancia de 2 unidades con respecto al eje de la Y positiva y con respecto al eje de las Y negativas. Entonces, al final, estos puntos me van a quedar ubicados acá. Vamos a usar otro color. Vamos a ver. Para los puntos. Ahí y en este caso. En este otro lado. Entonces, ahí estarían ubicados los vértices. Ahora, prácticamente como es la misma ecuación de la hipérbola del xz, si yo hago negativo 3 o 3 a la z en esta ecuación, entonces la y pues, va a ser más o menos 2.8. ¿Ok? Entonces ya con esta información pues puedo darme una idea de dónde ubicar los puntos para al final hacer la gráfica. Entonces vamos a quedar aquí. Vamos a ver un poco como por ahí. Y el otro me va a quedar como en este punto, ¿verdad? Ahorita lo estoy tratando de hacer aproximado, pero ya debemos recordar cuáles eran las estrategias para graficar en sistemas coordinados de 3 dimensiones. Luego, en el otro lado, pues el otro punto me quedaría como por acá. Este está más fácil de ubicar y el otro también. Vamos a ver. Como por aquí. Bien. Entonces hacemos la unión de los tres puntos en cada parábola. Ahorita se ve un poco raro. Ahora, en el plano XY,
que es el plano que determina esos ejes rojos y verde, usted pudo visualizar que trazamos cuatro vértices. Esos cuatro vértices están a la misma distancia del origen. Entonces ahí se me está generando un círculo. Entonces por eso les decía que no es tan necesario, pues, al final empezar graficando el círculo. Sería más útil graficar primero las hipérbolas, porque al final cuando yo trace los vértices de las dos hipérbolas, entonces solamente tengo que unirlos y tengo la gráfica de la otra traza, en este caso del plano XY. Entonces primero pues trazar las gráficas de las dos hipérbolas. Entonces aquí pues también podemos unir estos puntos y pues ya tengo la gráfica, ¿verdad? Entonces solamente que los puntos de abajo pues me quedaron un poco raros. Bueno, algo así es la gráfica, ¿verdad? Entonces no sé a qué figura se puede parecer esto en la vida real. Me parece como, bueno, no sé si han visto en, bueno, sí, me imagino que sí han visto por internet de estos lugares donde hacen estas reacciones nucleares, reactores nucleares. Y bueno, no me acuerdo cómo es que se llaman esto, este tipo de construcción. Vamos a buscarlo en internet, solo solamente que no sé cómo vamos a poner aquí reactores nucleares, vamos a poner, tal vez me sale. Ah, ok, sí me salió. Vean, bueno, entonces esto es lo que les estaba diciendo, que los reactores nucleares pues tienen una forma de hiperboloide, de una hoja. Pueden observar ahí, ¿verdad? Solamente que aquí, en estas dos torres que se miran ahí, no está completa, ¿verdad? Solamente es más ancha de la parte de abajo y más angosta de la parte de arriba, pero si continuáramos esas parábolas que se visualizan en los contornos y lo dejáramos a la misma distancia con respecto a la parte de abajo, entonces tendríamos una hiperboloide bien marcada con las dos bases. Pero en realidad estas dos construcciones son hiperboloides de una hoja. Bueno, este es un ejemplo de este tipo de superficie. Entonces vamos a regresar a, a continuar con la última superficie que nos falta, que es el hiperboloide de dos hojas. Entonces tenemos hiperboloide de dos hojas. Ahora, de la hiperboloide de dos hojas, le estuve dando vuelta a mi cabeza, por decirlo así, y no logré encontrar un ejemplo. Entonces, si alguien pues encuentra un ejemplo de hiperboloide de dos hojas, pues me lo hace saber. Bueno, vamos a ver. Entonces, para la hiperboloide de dos hojas, tenemos la siguiente ecuación. X cuadrado, perdón, X cuadrado sobre A cuadrado menos Y cuadrado sobre B cuadrado más, permítame, bueno, es que estoy viendo algo raro aquí, pero vamos a ver qué sale. Yo creo que en la vez pasada, en el ejemplo anterior, les dije que la variable podía ser distinta.
Pero aquí me está generando duda este hecho de que la y ahora sea negativa. A mi juicio, tienen que ser dos variables las que tienen que ser negativas. No, de hecho, es que dos variables tienen que ser negativas. ¿Sí? En el libro, porque ahorita me estoy guiando del libro con las ecuaciones, pues no está con más la primera. Tienen, pues, en todo caso, que la X y Y, pues, ser negativas ambas. Bueno, o mejor dicho, dos de estas fracciones tienen que ser negativas para estar hablando de una hiperboloide de dos hojas. Cuando ustedes pues, estén estudiando del libro, pues esa ecuación, la número 6 de la hiperboloide, perdón, la número 7 de la hiperboloide de dos hojas, pues está mala, porque solo tienen x cuadrado sobre a cuadrado y todo positivo, pero tiene que llevar pues, un negativo. El y cuadrado sobre b cuadrado también es negativo, más z cuadrado sobre c cuadrado. Bueno, en este caso, pues sí va a ser positivo, igual a 1. De tener cuidado cuando vayan a estudiar eh, en el libro, ¿verdad? Y con respecto a esta fracción, porque en el libro le falta ese negativo y tiene que llevarlo. Bueno, entonces ABC, pues en el libro siempre nos dice que tiene que ser positivo, o sea, mayor que cero, pero no necesariamente. Pueden ser negativos, porque al final lo que nos interesa pues son los vértices, ¿verdad? Y eso solamente lo calculamos aplicando el valor absoluto a B o C, como sea. Bueno, vamos a ahora hacer un ejemplo. Vamos a usar valores iguales como en el anterior. Vamos a poner 2 cuadrados y vamos a colocar aquí y cuadrado sobre 3 cuadrados más z cuadrado sobre, y vamos a colocar, bueno, vamos a poner 4 al cuadrado igual a 1. ¿Qué problema es el sistema coordenado? No podemos extendernos mucho. Bueno, entonces ahora vamos a buscar las trazas. Entonces tenemos aquí, vamos a buscar otra página y empezamos con el plano XY. Es decir, que la Z, Lick, y dígame, yo ahorita acabo de encontrar una fórmula que tiene la variable z negativa y el 1 negativo, de la hiperboloide de dos hojas. Se puede hacer también así. si multiplica todo esto por negativo, ¿qué le va a quedar? Positivo, positivo, negativo, negativo 1. Ah, ok. Sí, es lo mismo. Sí, entonces, bueno, entonces en este caso es muy buena esa observación porque podríamos relacionarlo con la hiperboloide de una hoja. Porque aquí la X y Y son positivas, la Z negativa, pero el 1 que aparece al otro lado sería negativo. Entonces esa sería como que la forma más práctica de distinguir, ¿verdad? Según la observación que hizo la compañera. Entonces, si gustan, pues podemos dejarlo así. Positivo, positivo y negativo al final. Esto para que lo relacionen con la hiperboloide de una hoja. Si en el lado derecho pues es positivo, pues es de una hoja, y si es negativo, pues es de dos hojas. Lo vamos a dejar así. Bueno, que al final pues vamos a tener que regresar ese negativo al otro lado. Bueno, ya vamos a ver qué va a pasar. Entonces, XY y la Z va a ser igual a 0. Entonces ahora hacemos todo esto 0. Bueno, vamos a regresar vamos a dejarle mejor como lo teníamos, con el más,
menos y negativo. Entonces la ecuación que me va a quedar es x cuadrado sobre 2 cuadrado más y cuadrado sobre 3 cuadrado igual a negativo 1. Entonces esta figura que tenemos aquí tendría un parecido a una elipse. Solamente que como en este lado derecho tenemos un negativo, entonces esta gráfica no puede determinar nada. Es decir, nada de las figuras que nosotros conocemos. Incluso no determina absolutamente nada. No hay ninguna gráfica que represente esta ecuación. ¿Y por qué? Porque la x está al cuadrado y la y está al cuadrado. Solamente, indistintamente los números que yo use, los pares ordenados que yo use, me va a dar positivo. Entonces, que el otro lado esté igualado a negativo, pues no tiene sentido. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos que no hay traza. En el plano XY no habría traza. Entonces, este sería como pues la explicación del por qué. Porque en el todo caso, pues repitiendo todo lo que dije, las X y la Y pues están al cuadrado y no hay posibilidad de llegar al negativo 1. Vamos ahora con el plano XZ, donde vamos a hacer la Y igual a 0. Y si hacemos la Y igual a 0, entonces me va a quedar X cuadrado sobre 2 cuadrados. Voy a volver a hacer esto. X cuadrado sobre 2 cuadrados menos Z cuadrado sobre 4 al cuadrado. Entonces aquí X cuadrado sobre 2 cuadrados menos Z cuadrado sobre 4 cuadrados es igual a negativo 1. Ahora, aquí nosotros podríamos pensar, bueno, pues ya está entonces, pues vamos a hacer la hipérbola. Pero en este caso, como en el otro lado está negativo 1, tampoco me puedo orientar mucho, porque si intentáramos hacer la hipérbola únicamente orientándonos con esta información de acá, y nosotros decimos, ah, bueno, los vértices van a estar ubicados sobre el eje de las X, porque esta fracción está positiva. Pero resulta que como el lado derecho está negativo, entonces la situación se invierte. Entonces es mejor, pues ya en este punto, cuando estemos hablando de la traza, multiplicarle por el negativo 1. Entonces ahora por eso es que entiendo por qué el libro mejor lo deja expresado de la otra forma, con la X negativo y la Y negativo, porque al final siempre vamos a tener que multiplicar por negativo 1. Si multiplicamos todo por negativo 1, me va a quedar z cuadrado sobre 4 cuadrados menos x cuadrado sobre 2 cuadrados es igual a 1. Entonces ahora, de estar pensando que los vértices van a estar ubicados sobre el eje de las x, ahora los vértices de esta hipérbola en el plano XZ van a estar ubicados sobre el eje de la z, ¿okay? Porque la z en este caso está positiva. Entonces vamos a buscar nuestros ejes coordenados. Solamente que aquí me estoy fijando que la z solo llega hasta, bueno, hasta 5 arriba y hasta negativo 2 abajo. Vamos a tratar de hacerlo un poco por este lado. Negativo 3, negativo 4. Entonces los vértices va a estar ubicado en este punto y en este otro punto. ¿Okay? Bueno, entonces ahora, este es con respecto al plano XZ. Entonces, ¿cómo va a quedar la gráfica? Pues vamos a hacer un poco la representación de las dos parábolas. En este caso va a ser como una curva parabólica de esta forma. Y en el otro lado, pues también. Vamos a hacerlo de esta forma.
Me quedó muy limitado, pero bueno, vamos a tratar de hacer la idea. Ahora, ya hice la hipérbola en el plano XZ. Ahora vamos a hacer a buscar la traza en el plano YZ. Si hacemos casi lo mismo, ¿verdad? Hicimos con permítanme, con el plano XZ. Entonces, aquí tenemos YZ, el plano YZ. Y entonces vamos a hacer la X igual a 0. Entonces, ¿cuál es la ecuación que me va a quedar? Si hago la X igual a 0, entonces me va a quedar Y cuadrado sobre 3 cuadrados menos Z cuadrado sobre 4 cuadrados. Entonces tenemos aquí Y cuadrado sobre 3 cuadrados menos Z cuadrado sobre 4 cuadrados igual a negativo 1. Pero otra vez, a causa de este negativo 1 vamos a tener que multiplicar todo por negativo 1. Entonces me va a quedar Z cuadrado sobre 4 cuadrados menos Y cuadrado sobre 3 cuadrados igual a 1. Entonces me quedó una hipérbola donde los vértices van a estar ubicados en el eje de la Z, ¿verdad? Y las parábolas pues abren en todo caso hacia arriba y hacia abajo con respecto al plano XZ. Entonces, regresando a este plano, a este sistema coordenado, perdón, ya tengo los vértices, prácticamente son los mismos. Entonces la idea es graficar parábolas que, bueno, que parezcan que están contenidos en el plano ZY o YZ. En este caso sería algo como este estilo. Entonces en la parte de arriba podemos observar que me va a formar como un cono, perdón, como un disco, como el de la antena parabólica, el de la, bueno, parecido al tema de la paraboloide elíptica, ¿verdad? Solamente que aquí serían dos paraboloides elípticas, una que abre hacia arriba y una que abre hacia abajo, algo así. Entonces vamos a buscar el GeoGebra para visualizar mejor esta gráfica. Vamos a ver. Entonces la ecuación es x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9 menos z cuadrado sobre 16. Esto va a ser igual a negativo 1. ¿Okay? Entonces aquí ya se puede observar que hay unas paraboloides que abren hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Solamente que recordemos que esa gráfica pues no tienen como un punto límite, por decirlo así, como nosotros podríamos hacerlo parecer. Esto se extiende hacia el infinito del eje de la Z, tanto el infinito positivo como el infinito negativo. Bien, entonces ya con esto ya terminamos lo de las superficies cuádricas, pero nos falta pues tratar con otro tipo de superficie, que son las superficies en revolución. Ahora, no vamos a, no vamos a orientarnos o bueno, tomar mucho tiempo con respecto a este tema de superficies en revolución. La idea es que tengamos ese aspecto claro de que cuando nosotros decimos o hablamos de superficie de revolución, entonces tenemos que imaginarnos pues que estamos girando sobre algún punto o sobre alguna recta, por decirlo así. En este caso, esa recta pues va a ser uno de los ejes coordenados. Puede ser el eje X, el eje Y o el eje Z. Entonces, nosotros vamos a necesitar una curva directriz y vamos a simular que estamos girando esa curva alrededor de un respectivo eje. Entonces, de esto es lo que me estoy refiriendo.
Vamos a ver. Voy a buscar otra vez el... Supongamos que yo quiero graficar en el plano XY, quiero graficar y igual al logaritmo natural de x. Entonces, estoy hablando de los ejes pues x y y, ¿verdad? O sea, el eje rojo y el eje verde. Y si yo grafico esta ecuación, logaritmo natural de x, entonces estoy diciendo que en x igual a 1, pues es 0 para y. Y esta gráfica viene como en este estilo. Algo así, ¿verdad? Bueno, solamente que aquí, si yo digo que... Ah, bueno, aquí no podría decir que que voy a girar con respecto al eje de la Z porque sería ilógico pensar eso. Porque si giro con respecto al eje de la Z, pues lo que me va a quedar al final va a ser un mismo plano, con un hueco en el centro. Si ustedes van imaginando que estoy girando esta curva alrededor del eje Z, entonces lo que voy a obtener al final pues es que voy a cubrir casi todo el plano, con excepción de un pequeño círculo. Es decir, voy a cubrir todo esto. No sé si se entiende la idea. Entonces, lo único que no voy a lograr cubrir va a ser ese pequeño círculo por donde está ese punto donde interseca el eje el eje de las X. Ahora, voy a hacerlo de otra manera. Permítame. Ahora, aquí donde tendría más sentido decir que lo voy a girar sería con respecto al eje de la Y. Con respecto a este eje. Entonces decir que voy a girar con respecto a ese eje verde. Entonces, si voy haciendo eso, al final la curva que voy a obtener va a ser como que si fuera un embudo, ¿verdad? Esto va a ir girando. Entonces, esta superficie que he generado, pues tiene un parecido de un embudo, ¿verdad? Entonces, la idea es tener una curva que sea una directriz y que al final lo único que vamos a ir haciendo es ir girando esa curva con respecto a uno de los ejes coordenados. Estoy tratando de buscar aquí en GeoGebra si tiene pues esa opción. Permítame. Quiero buscar si puedo. Ok, vamos a ver. Pero le voy a tener que compartir mi pantalla de computadora. Deme un momento. Ok. Ahí. Bueno, en este caso pues estoy en GeoGebra. Bueno, esta es la versión número 6. Entonces vamos a ver si podemos graficar ese sólido en revolución en este programa. Pues yo tampoco lo he hecho, pero vamos a ver. Y igual a logaritmo natural de x. Ok. Bueno, solamente que aquí el eje verde sería el eje de la y, ¿verdad? Y el eje rojo
sería el de las X. Entonces ahora yo quiero hacer revolución con respecto al eje de la Y. Aquí en GeoGebra de la tabla yo había visto que hay un icono de hacer revolución. Espero que esté aquí. Ok, aquí hay uno de superficie de revolución. Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Bueno, pero aquí me giró con respecto al eje de las X. Vamos a ver. Quiero girar este con respecto. Bueno, no entiendo por qué me está girando con respecto al eje de las X. Vamos a ver. Lick, creo Dígame. que puede utilizar una herramienta que se llama rotación axial y usted aprieta con lo que le quiere rotar, está en la tercera después de la que está apretando. Aquí. Rotación alrededor de una línea. No, pero ese solo es para girar con respecto a algunos ángulos. Sí, pero si usted lo pone, si le nombra un parámetro y lo deja girar, ahí se le va a formar. Pero es Ah, costoso. ok. No, lo de los parámetros ya lo entendí. Permítame. No, está muy bien. Vamos a ver. ¿Dónde están los parámetros? Bueno, aquí no veo la opción de parámetros. Mm. ¿Usted ha trabajado con parámetros en 3 dimensiones? Es que el periodo pasado el LIC nos dejó un proyecto de hacer un sólido de revolución y así lo hicimos. Pero no sé qué versión está utilizando usted, qué versión tengo yo. Es que esta es la versión número 6, o sea, la versión número 6, pero aquí no encuentro lo de los parámetros. Bueno, voy a tener que buscar, pero se supone que con esta opción tendría que funcionar. Pero aquí no entiendo por qué me gira con respecto al eje de las X. Y yo quiero con respecto al eje verde, ¿verdad? Que o sea, quiero que sí visualice la, la figura que les he estado comentando, que al final va a ser como una especie de embudo. Con el eje azul, Lick, si la pone en la gráfica. Permítanme a ver. Es que siempre, no importa dónde mueva o vamos a ver con respecto, no, siempre. Bueno, vamos a ver. No sé si hay alguna opción aquí que me diga de ayuda. Bueno, en todo caso, voy a seguir investigando esto porque está interesante. Pero la idea, para no gastar más tiempo, porque ya estamos cerrando, entonces va a quedar pendiente bueno, de investigar cómo hacer pues, la revolución en este programa de GeoGebra. La idea, bueno, traten de descargar el programa y ver cómo podemos girarlo con respecto al eje de la Y, porque es a ese eje que quiero.
porque aquí me lo está girando con respecto al eje de las X, como ustedes pudieron observar. Aquí voy a presionar esto, o sea, que forme la superficie. Entonces pueden observar aquí que si giramos esa curva con respecto